Fabregat es una escritora de literatura infantil que se ha peleado mucho tiempo con la escritura, intentando escribir para adultos, y que hace ya unos años decidí que mi sitio era la literatura infantil y ya vivo mucho más feliz escribiendo para niños y para adolescentes. Mi padre es escritor de literatura infantil y yo recuerdo desde siempre, desde muy pequeña, que mi padre por las tardes y por las noches nos juntaba a los cinco, somos 5 hermanos, y nos juntaba a los 5 y nos contaba los cuentos que él estaba escribiendo. Y además nosotros éramos los protagonistas, nuestros nombres aparecían siempre, que a mí era una cosa que de pequeña me daba un poco de vergüenza. Y entonces siempre crecí con muchos cuentos alrededor y escuchándolos, y yo creo que de una forma natural luego me puse a escribirlos. Creo que se cuentan poquísimos, porque además hay una cosa que hacemos los adultos, que es que cuando el niño aprende a leer, decimos, bueno, pues ya sabes leer, lee tú. Y en muchos casos dejamos de leer con ellos o dejamos de contarles cuentos porque ya son autónomos. Entonces es una pena, porque la lectura se convierte casi en un castigo. Dejas de tener a papá o a mamá que te cuenten un cuento porque ya lo puedes leer tú solo. La familia de mi marido es de un pueblo de León, muy chiquitito, que además se quedó medio abandonado porque iban a construir un pantano. Entonces a mí eso me dio la idea para el escenario y para montar una historia en un pueblo que ha quedado medio abandonado. Y además me apetecía mucho mezclar el tono natural con el que yo escribo, el tono súper sencillo con el que yo escribo, con un tono un poco más elevado, que es un libro que hay dentro de esta historia, un libro de una mitología que mezcla dioses, mezcla leyendas y me permite elevar un poco el tono. Ronda rápida de preguntas típicas. El escritor nace, yo creo que hay un talento natural para cualquier arte, pero creo que si ese talento no se trabaja y no se aprende y no se practica, no va a ninguna parte. Yo creo que no tiene edad, tiene recorrido, tiene experiencia. Entonces necesitas, para encontrar tu voz, necesitas escribir y escribir mucho y eso lleva tiempo. Pero hay gente muy joven que está haciendo maravillas en la escritura y gente muy mayor que lleva escribiendo toda la vida y que escribe fatal. Yo intento planificar, de hecho, yo trabajo enseñando a escribir y intento planificar y explicarle a mis alumnos que hay que planificar. Pero luego yo hago las planificaciones, las dejo ahí en un lado de la mesa y escribo un poco según me va saliendo, pero sí, creo que hay una primera parte de planificación imprescindible. Para mí es la literatura más importante, es la que hace lectores, es la que hace buenos o malos lectores, la que les enseña el camino. Pero yo creo que durante mucho tiempo todo lo que ha estado relacionado con los niños se ha menospreciado. Entonces, igual que se menosprecia la enseñanza o se menosprecian muchas cosas que están relacionadas con los niños, digamos que les hemos dado menos importancia. Ahora parece que por fin los niños empiezan a ocupar su sitio y empezamos a tratarlos como iguales, más pequeños, con menos experiencia, pero iguales. Tengo 50 años, yo siempre voy a ser adulta y siempre voy a ser mayor que ellos y voy a tener más experiencia que ellos. Entonces no puedo disfrazarme y empezar a hablarles como si fuera una niña, pero sí que puedo hablarles en el lenguaje que ellos vayan a entender. Y no me voy a poner en una tarima y a hablarles desde el lugar de yo sé mucho más que tú, hazme caso. Simplemente compartimos un diálogo, eso es lo que yo pretendo con los libros, dialogar con ellos. Para mí la dificultad de la escritura es llegar al lector y respetarlo, porque creo que se ha hecho mucha literatura que menosprecia al lector, que cree que los lectores infantiles son un poco tontos, un poco fáciles, y mi dificultad ha sido conocer a ese lector y después ya escribir para él. Ese equilibrio lo busco siempre en pensar que mi lector, lo que yo quiero de mi lector es que encuentre placer en la lectura. Entonces nunca le pongo historias o realidades que le vayan a hacer daño. Pero claro, tampoco quiero mentirles, tampoco quiero contarles una historia que luego no se la van a encontrar fuera. Entonces es un equilibrio difícil. Yo me he tirado mucho tiempo observando a los niños, observando a los adolescentes para ver realmente cómo miran ellos y así poder volcarles algo que les interese. Hay un boom maravillosamente brutal, entonces todo eso es porque el lector infantil y el lector juvenil es un lector muy, muy fiel. Cuando un lector te sigue, cuando un lector le gusta lo que has escrito, quiere más de lo que tú has escrito, sigue leyendo. El lector infantil y el lector juvenil son muy críticos, pero muy fieles. Primero hay que dar ejemplo y creo que sobre todo lo que hay que ofrecerles es textos de calidad. Si les ofreces textos de calidad, se los ofreces y les gustan, van a demandar más, van a querer seguir leyendo. Si los obligamos a leer, lo normal es que lo rechacen. Está en el ADN del adolescente y en el ADN del niño está rechazar lo que le obligan. Entonces yo creo que es mucho más fácil convencer mediante el ejemplo y mediante la oferta de cosas que les puedan atraer. Estoy totalmente en contra de que se oculte cualquier libro y que se les quite de delante cualquier ejemplo que pueda ser negativo. Lo que sí creo que hay que hacer es un diálogo. Es que se nos olvida que los niños cuando empiezan a leer, leemos con ellos.
Entonces, si les ofrecemos un libro, lo que tenemos que hacer es comentar ese libro con él, con ellos, dialogarlo y a partir de ahí que ellos saquen también sus conclusiones, no se las imponemos. Hay que ver las cosas en su momento, hay que entenderlas dónde están escritas y por qué están escritas. Si solo les damos cosas con las que nosotros estemos de acuerdo y además les explicamos que eso es lo bueno, nunca van a tener un espíritu crítico. Yo siempre les digo, primero, que no tengan ninguna prisa. Que yo creo que todos queremos publicar, porque todo eso de que yo escribo para mí es un mito. Siempre escribes para que otros te lean y quieres que otros te lean. Lo que pasa es que a veces sacrificamos por esa prisa y por querer sentirte escritor y poder darte permiso a decir que eres escritor, sacrificamos un poco la calidad del sitio en el que vamos a publicar. Entonces, ahora mismo es muy fácil publicar. Es muy fácil porque hay muchísimas editoriales pequeñitas, porque existe la autoedición como vía. Entonces, es muy fácil, con lo cual hay gente que lo que quiere es saltarse todos los pasos y llegar directo a tener un libro. Para mí es muy diferente ser escritor de tener un libro. Hay mucha gente que tiene libros y no es escritora. Y hay mucha gente que es escritora y no tiene libros. No tengan ninguna prisa, que ser escritor es algo de muy largo recorrido y que se planteen muy bien si eso es lo que quieren, qué tipo de escritor quieren ser, porque si lo que quieren es firmar libros, estar en la feria del libro, salir en entrevistas, salir en las reseñas de los periódicos, igual se han equivocado de profesión porque el esfuerzo que van a tener que hacer para llegar ahí es enorme. Entonces lo que tienen que hacer es escribir y luego ya vendrá lo demás o no. Pero yo siempre les aconsejo que primero sean escritores y luego ya todo lo demás.